Bueno, hola a toda la people que está viendo o escuchando esta entrevista. Estamos aquí con un invitado muy especial. Fabio Arias, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato, uno de los sindicatos más importantes que tiene el país y bueno, está aquí con nosotras. Estamos muy felices de tenerte acá y bueno, hablar de un tema que nos interesa mucho y es el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. Estamos cerca de tomar una decisión o llegar a un acuerdo o no del salario mínimo. Bueno, Fabio es además ingeniero químico, yo creo que queremos saber eso, ¿no? Una Me persona, extravié en estas cosas. ¿cómo termina un ingeniero químico liderando un sindicato tan importante como la CUT? Ya. Bueno, cordial saludo para toda la people. Muchas gracias. No, señora, muy amable por invitarme aquí a compartir, especialmente con los jóvenes, algunas opiniones que desde la Central Unitaria de Trabajadores tenemos sobre este tema tan preciso como es el salario mínimo. Bueno, yo me extravié aquí en el mundo de las luchas sociales. Primero porque cuando estuve en la universidad algo aprendí de eso, como universitario, como persona que aprendí a defender la educación pública especialmente. Estudié en una universidad pública. Sí, en la Nacho. Soy ingeniero químico de la Nacho. Entonces, como estudié en la universidad pública, bueno, soy de toda la vaina pública. En mi época los colegios privados, además en mi región, yo soy de Armenia, eso prácticamente la única opción que teníamos era la pública. Claro. Y bueno, y la única opción, además porque no teníamos cómo ir a otra privada. Entonces, soy un defensor de la educación pública, por supuesto. Creo en ella. Creo que es de las pocas cosas que tiene la gente para tratar de mejorar su situación social hacia el futuro. Eso hoy cada vez es menos. En nuestra época era muy fuerte. Hoy yo creo que vamos a tener que volverla a considerar. Este tema de la matrícula cero creo que es una batalla muy importante que libraron los jóvenes. Creo que este gobierno ha venido avanzando en eso. Eso es muy positivo. Y me extravié porque me echaron de una entidad pública. Yo trabajaba en el SENA. Ah, usted fue presidente del sindicato del SENA. También, sí, de SENA, se llama el sindicato de allá. También fui, sí, sí. Es decir, desde allá ya estaba, cuando fui trabajador del SENA, me metí al sindicalismo. Fui presidente también de esa organización sindical. Estaba muy joven. Pero una vez me echaron del SENA, pues no fue fácil conseguir otro empleo. Eso lo tengo que desafortunadamente decir. Digo desafortunadamente porque eso marca, uno cree que no, pero Sí. la gente empieza a averiguar cosas y me quedó muy difícil. Y entonces al final terminé definitivamente extraviado. Digo yo extraviado en la ingeniería química, no extraviado en la lucha social. Y adquiriendo este elemento de la lucha social como la forma en que iba a seguir tratando de vivir la poca vida que tengo y con los pocos recursos que tengo. Entonces, fui catedrático ahí de varias universidades y combiné una cosa con otra, pero al final me absorbió definitivamente la lucha social y por eso terminé aquí siendo presidente de esta central. Y puntualmente, ¿usted cómo le podría explicar a la people qué hace un sindicato como la CUT y cuál es la importancia para un país como Colombia? Bueno, yo quiero decirle a la people que en la época del neoliberalismo ha habido un esfuerzo muy grande de parte del gran empresariado y de los partidos oligárquicos que lo sustentan para que el movimiento sindical se reduzca significativamente. Es decir, el neoliberalismo entendió que los sindicatos son el arma política, la herramienta política que tienen los trabajadores de manera colectiva para tratar de defender algunos derechos y nosotros le ponemos siempre y defender los intereses como trabajadores, porque ahí hay intereses, son distintos a los de ellos. Entonces el neoliberalismo se inventó primero el individualismo para todo, y toda la salida a todos los problemas en la época neoliberal es el individualismo. Y eso ya de por sí es una carga ideológica muy fuerte sobre la people, a decirlo aquí en términos muy coloquiales.
como yo soy de la generación anterior, donde creíamos en las cuestiones colectivas, por lo menos desde el punto de vista del mundo social en el que me cría Ana Nacho, digamos que todavía nos queda esa situación, pero es muy duro con los jóvenes que nacieron, digo yo, de finales del 90 para acá, de finales del 80 para acá. O sea, Toda esa nosotras. juventud ha tenido una carga ideológica muy fuerte sobre el tema del individualismo. Pero eso no se quedó en un problema ideológico, también en un problema político y en un problema también de sobrevivencia del sindicalismo. Claro, pero ahí el sindicalismo tiene una historia pues muy vieja en la que pues el sindicalismo logró que las primeras, digamos que esas primeras fábricas inglesas les dieran unos horarios laborales decentes a la gente, ¿no? Cómo llega esta historia vieja y cómo se ha transformado, pues usted que ha La estado ahí. época de oro del sindicalismo se da fundamentalmente sobre la existencia del primer Estado obrero en el mundo, que fue la Unión Soviética, y se acabó de consolidar con el Estado obrero chino en la Revolución China. Es decir, el primero es la primera es de la Primera Guerra Mundial y el segundo es de la Segunda Guerra Mundial. La época de oro del sindicalismo se da realmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es la época de oro del capitalismo. Entonces, el capitalismo en su forma, estas son luchas ideológicas y políticas muy importantes, ¿sí? Cuando el capitalismo ve que evidentemente los estados obreros adquieren cada vez mayor capacidad y se vuelven casi cada vez mucho con una mayor influencia. En el momento en que llega la Revolución China, uno puede decir la tercera parte de la población de este planeta estaba ya bajo mandatos de gobiernos obreros y se veía que eso avanzaba. Entonces el capitalismo responde a eso y evidentemente entonces consiente al sindicalismo, le da márgenes, entiende perfectamente que tiene una discusión política e ideológica con el otro frente. Entonces, claro, quienes creemos en esos estados obreros y hacemos sindicalismo, pues evidentemente entendemos de que ese al final va a ser nuestro proyecto político, en el sentido de que los obreros sí podemos ser poder. Entonces, en ese momento, entonces, digamos que se sueltan un poco las amarras del capitalismo frente al sindicalismo y frente a sus reivindicaciones, porque o si no, todos caemos inmediatamente allá. Era más o menos la discusión de ellos. Hoy en día, ¿cuáles son esas luchas del sindicalismo? Entonces, como se cayó la Unión Soviética y como se cayó el gobierno chino, el gobierno obrero chino, ¿sí? Desapareció Mao Zedong y bueno, eso ha ido. Pues la situación hoy es que nuestra correlación de fuerzas está muy deficiente. Entonces, esto me sirve para decir eso. Entonces se cayó la Unión Soviética y se cae exactamente China, pues entonces todo el capitalismo adquiere nuevamente una capacidad y una fuerza gigantesca en el planeta y por eso se inventan el neoliberalismo. El neoliberalismo no es sino el estadio en el cual ellos dicen, en esa guerra ideológica y política que tenemos con estos señores, como ellos se sucumbieron, vamos entonces a decir, esta es la ideología y la política que se va a profundizar en la humanidad. Entonces, recuerden que Fukuyama escribió un libro muy, muy famoso, cuyo título lo dice todo, El fin de la historia, para así decir que el único modelo que quedaba, con todas las capacidades, era el capitalismo, y que por tal motivo no queda sino abrazarlo en todas las dimensiones. Y ellos aprobaron, entonces, vamos a acabar con esa herramienta colectiva que tienen estos señores, porque eso es lo que los llevó a tener esa opción, y entonces la emprenden contra el sindicalismo. Esto es una batalla mundial. Y como dicen, y como todo lo colectivo es lo que los puede llevar a ellos, entonces vamos a hacer presión para que sea el individualismo como expresión ideológica la que se venga. Y además, y como eso allá era que como los medios de producción eran sociales, entonces vamos a decir que los medios de producción son individuales, de capital, no del Estado, ni siquiera del Estado en medio del capitalismo, y por tal motivo
devuélvanos las empresas, esas las debemos manejar nosotros, ustedes son una manada de corruptos. Y con esas discusiones, evidentemente han avanzado en todo el planeta y hay dificultades. América Latina es un territorio en disputa sobre este tema, especialmente desde que llegó Chávez a la primera presidencia en Venezuela. Ahí empezó a devolverse todo lo que fue la andanada de los 80 y los 90 propuestos por el modelo neoliberal. Frente a tantos estragos que han hecho, entonces Brasil hizo algo positivo, Uruguay sigue haciendo algo, Argentina de alguna manera, Chile, etcétera, lo que hizo Evo Morales en Bolivia, Correa aquí en Ecuador, y nosotros, después de mucha lucha, tenemos una opción, que son respuestas realmente para que se diga que, digamos que ese péndulo de la historia ha vuelto a poner los temas colectivos realmente en una dimensión distinta a la del neoliberalismo. Y por eso la People hoy está pensando también distinto. Pero digamos, bueno, ustedes son la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Eso ya nos da un poquito de guía de hacia qué luchas sociales ustedes como que lideran. Pero ahora como con la nueva, por decirlo así, las nuevas maneras de trabajar, entre otras cosas, ¿cuáles son esas luchas puntuales? ¿O ustedes simplemente están en las discusiones del salario mínimo o más allá del salario mínimo? ¿Qué otras discusiones están buscando para la sociedad en términos del trabajo? No, aquí en el sindicalismo discutimos los temas de toda la nueva ciudadanía, la discutimos todas, porque aquí están todas también. El tema de las mujeres, que se volvió un tema muy fuerte, ya es un tema propio de las actividades nuestras, en términos exactamente de lo que tiene que ver las actividades discriminatorias, pero también en enarbolar las banderas del feminismo en general y acabar exactamente todo este tema del patriarcado, que sigue siendo todavía muy fuerte, y si no, miren ahí al frente, como digo ahorita, ¿sí? Sigue siendo muy fuerte. Eso a pesar de que la seguimos mirando, pero lo importante es que la estamos mirando. Ya, por ejemplo, hay una ley de cuotas aquí en la CUT, ¿sí? Entonces ya... ¿Cómo lo explica usted a la People? Que es la Pues ley de digo que cuotas. exactamente que las luchas de las mujeres pues vienen avanzando y se dan también en estas expresiones patriarcales como los sindicatos. O sea, que sí o sí deben tener un mínimo de mujeres en No, al la final CUT. tienen que ser paritarias, ¿sí? Claro. O inclusive aquí hay sindicatos donde las juntas son mayoritariamente mujeres. Es decir, sucede, no necesariamente, pero sucede. Pero digamos que en los estrados más altos no sucede. En los estrados más bajos de la organización sindical puede suceder, porque además o es muy fuerte el feminismo que hay allí y por tal motivo pues no hay a quien más elegir sino a mujeres. Y los hombres son muy poquitos. Hablo de los sindicatos, por ejemplo, de la salud. Allá el tema es muy fuerte, el tema de la mujer. Inclusive una cosa que así no se comprende muy bien es el tema de la educación, especialmente de la educación básica, donde el 75% de esos afiliados son mujeres. Y sin embargo, la proporción en el sindicato, en las juntas Los directivas, que lideran son hombres. son, por lo menos en el nivel más alto. No quiere decir que en los niveles más bajos sí hay, en los niveles más bajos hay. Aquí hemos tenido juntas directivas de muchos sindicatos de maestros que las 10 son mujeres, porque son 10 juntas de 10 y son mujeres. Pero cuando llega usted al escalón de FECODE, entonces ya no ve mujeres, ya ve solamente hombres. Y bueno, aquí vemos Entonces, que no hay mujeres. Aquí vemos que no. Aquí con mayor razón, porque aquí ya la composición sí es total de todos los sindicatos Eso iba a afiliados. decir, es decir, Aquí ya no, ahí ya la relación que tenemos mujeres-hombres está muy pareja. Aquí somos igual que la población, miti-miti. Y ustedes, o sea, la CUT puede decirse que es como un sindicato de sindicatos. Sí. Correcto. Que reúne a en los términos legales es tercer nivel, pero muy bien lo dice usted, entendámoslo así, sindicato de sindicatos. Es el sindicato al cual se afilian todos los demás sindicatos. Exacto. ¿Y cuántos sindicatos tienen ustedes afiliados? Tenemos unos 750 sindicatos afiliados y más o menos unos 700,000 afiliados suman todos los sindicatos. Somos la central más grande que hay en Colombia, ¿sí? Especialmente por la cantidad. Y eso nos lo va dando especialmente sindicatos que históricamente han sido muy protagonistas en Colombia. Por ejemplo, FECODE, por ejemplo, la USO, por ejemplo, Sintrainagro, que son sindicatos, los de la salud, ANTOS, SINDES,
son sindicatos históricos. Los del sector financiero tienen 70 años y todos ellos están afiliados aquí a la CUT, que da la posibilidad de que evidentemente seamos la mayoría, y es donde más tradición de lucha hay, también debo reconocerlo, especialmente por estos sindicatos grandes. ¿Y de qué vive un sindicato? De ¿Cómo se financia? De los aportes de los trabajadores. Creo que este sí es un capital político que tienen los sindicatos. Nadie les da un peso. Ellos mismos se sostienen por sus propias cuotas. Y yo creo que esto es una enseñanza general para todas las organizaciones sociales. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? De que pues un trabajador siempre tiene ingresos. Esa es la gran ventaja de una organización social como es los sindicatos de trabajadores. Y entonces algo deben aportarle a la organización que trata de representar. Y entonces aquí las cuotas que tenemos, regularmente la cuota es del 1% del salario del trabajador, de lo cual vivimos todos los sindicatos. Entonces esa se reparte entre el sindicato de base, al cual está afiliada la persona, y una parte también para el sindicato al cual se afilia ese sindicato, para decirlo en términos muy coloquiales, aunque es pequeña, pero la mayor cantidad la mantienen ellos. Pero ese sí es un capital político que da autonomía e independencia. Claro. Sí, y digamos que en la práctica, digamos, yo soy una trabajadora normal en Colombia, yo como sé que ustedes están representando mis intereses en el sentido de como trabajadora, o sea, ¿cuáles son esas luchas prácticas que ustedes dan y que a la final a la sociedad, a la población trabajadora de a pie le termina impactando? Bueno, primero porque algo de opinión hay sobre el tema sindical, por más de que lo hayan querido reducir, menospreciar o desaparecer, siempre en algún momento de la vida hace alguna referencia al sindicato. Esta del salario mínimo es de las que más nos sirven a nosotros. De cada fin de año siempre hay una discusión sobre el salario mínimo y siempre hay una discusión entre gobierno, empresarios y trabajadores. Esta es una fórmula de la OIT. Esto que estoy diciendo es una fórmula de la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Correcto. Entonces, la OIT, que tiene todavía mucho más años, la OIT nace parte de los acuerdos de Versalles, es decir, cuando se finaliza la Primera Guerra Mundial. Y es lo que les trataba de decir, cuando el capitalismo ve que empiezan a gestarse gobiernos obreros, entonces reaccionan frente a eso. Y por eso en el Tratado de Versalles, que no tenía nada que ver con eso, pero al final entendían que esa revolución obrera en Rusia fue gracias a que ahí sí como se dice, se comprometieron con una guerra y obviamente que olvidaron otros líos. Esa es la genialidad de esa revolución obrera en Rusia, de que mientras los otros guerreaban, ellos pudieron hacer una revolución obrera. Entonces, el capitalismo inmediatamente reacciona frente a eso y nace la OIT. El primer punto de la OIT es eso, ¿sí? Debe haber paz para que haya justicia social, dice el primer convenio de la OIT. Claro, estamos hablando de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la justicia social, pues obvio. Por eso nace la OIT y por eso entonces, digamos que en algún momento un trabajador ve algún grado de injusticia y dice, bueno, ¿yo cómo reacciono frente a eso? Individualmente ve que inmediatamente le dan juguete y no hay forma de salvarse. Hasta que entiende que si no lo resuelve colectivamente, no lo va a resolver. ¿Cuánto se demora en eso? Bueno, esta generación nuestra ya empezó a reaccionar muy fuertemente sobre eso. Y bueno, y esa es la forma en la cual todos aprendemos. Todos aprendemos de alguna manera por nuestras propias vivencias, más lo que esto significa, repito, de que alguien dice salario mínimo, bueno, pues yo de pronto me gano más, entonces no me preocupa. Pero hay una cantidad de gente que sí se gana el salario mínimo. En Colombia no hay una cifra que nadie pueda confirmar, pero eso puede ser entre 2 o 3 millones de colombianos que ganan el salario mínimo. Eso les paran bolas a este tema. Y entonces ahí ven los sindicatos y dice, hay una voz que dice representarme. Estará atento de eso. Entonces cuando viene el aumento dice, no, ese aumento no sirve para nada. Pero bueno, pero hay alguna reflexión siempre frente a eso. O porque tenga un caso de injusticia en su propio contrato laboral,
o en su propia relación laboral, así no sea un contrato, o definitivamente ve por otros medios de que algo se puede solucionar ahí. Las huelgas siempre son, y cuando las huelgas adquieren dimensión nacional, son el mejor medio de publicidad de los sindicatos, y especialmente si termina siendo exitoso. Claro, y entonces aquí, pues un poco esta entrevista también para entender, además de entender cómo funciona un sindicato y el papel que tienen ustedes, pues también es entender cómo es esta discusión del salario mínimo, que empieza más o menos como a finales de noviembre y tienen hasta el 15 de diciembre por, digamos, por ley Por ley, sí. para llegar a un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos, que ustedes están en una mesa de negociación y yo ahí quería preguntarle, bueno, primero, ¿cómo es esa negociación? Y segundo, ¿por qué es tan difícil que lleguen a un acuerdo los empresarios y los sindicatos? Bueno, la negociación es más o menos de esta manera. Estudiamos unos índices generales de la economía, los estudiamos para saber cuál ha sido su comportamiento, que la inflación, que el empleo, que si hay crecimiento económico o no, ¿sí? Cómo se distribuye ese crecimiento económico entre capital y trabajo. Se miran las proyecciones también, cómo ha estado y qué proyección hay. Y se discute además qué políticas públicas hay sobre los temas de crecimiento económico y de empleo. Una vez revisado todos esos temas que son presentados por las diversas oficinas del Estado que hay sobre eso, entre otras el DANE es la que más aporta datos concretos, los demás todos derivan sus análisis de esos datos. Y entonces empezamos a presentar propuestas, ¿sí? Entre otras, sobre el salario mínimo. Entonces nosotros discutimos no solamente el salario mínimo, sino que además le ponemos un ingrediente. ¿Cómo lograr que si hay un incremento, la inflación o la subida de los precios no se coma el incremento, que es lo que uno siempre debe hacer? Claro, y que no afecte también a los trabajadores, porque esa es una discusión, ¿no? Correcto. Y al resto de la gente, así no estén en la mesa o así no sea un tema de la discusión. Y eso ha tenido efectos positivos, especialmente en las dos negociaciones que hemos tenido en este gobierno, ¿sí? Y entonces la negociación se trata de que los empresarios ponen unas cifras, nosotros ponemos otras, el gobierno trata de conciliar las posiciones entre empresarios y trabajadores, porque aquí hay que decirlo, el salario mínimo afecta fundamentalmente es al sector privado, al sector público no. Por eso el gobierno ahí en ese punto no tiene un protagonismo mayor de velar, es porque, como decimos nosotros, una vez se haya el incremento, las alzas no se coman el incremento. Ahí sí juega un papel el gobierno, por supuesto. Pero en ese tire de afloje es así. Y bueno, los empresarios hacen propuestas, nosotros no. Llevamos 2 años sin que los empresarios hagan propuestas. Es decir, llegó el gobierno de Petro y ellos están sin propuestas. Se quedaron sin propuestas. Entonces llegamos a una mesa en la cual uno de los puntos para negociar es poner las propuestas sobre la mesa. Ellos se han negado a eso y le han dejado todo el desgaste de esa negociación al gobierno. Entonces al final hemos terminado casi que negociando nosotros los trabajadores con el gobierno y no con los empresarios. Y eso no nos gusta para nada. Esta tercera oportunidad creo que va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces en esta tercera oportunidad estamos nosotros como reacios a presentar propuestas. Pero debo decir que esto que estoy diciendo es teórico, porque lo cierto es que las propuestas ya están en la calle. Especialmente, ¿por qué? Porque de manera inusual este año, el ministro de Hacienda, que es del gobierno, pero que no es quien lidera la mesa de negociación del salario mínimo, eso lo lidera siempre el ministro del Trabajo, en esta oportunidad la ministra, pues se puso a dar declaraciones con las cuales no estaba obligado a darlas. Pero además, esa no ha sido la posición. El gobierno, según dice la ministra, no tiene una posición oficial. O sea que esa posición solamente lo compromete a él. Pero al dar una cifra a él, los empresarios dijeron, esa cifra nos gusta
y debe ser el techo de la negociación. Sí, que es más o menos 6,8%. No, 6,2%. Ah, ok. Vaya mucho más baja de la que usted está diciendo. Entonces, con esa declaración de Bonilla, lo que antes era una negociación en la cual poníamos una parte y otra parte en la mesa, se volvió ya fue una negociación en la calle. Claro, nosotros tampoco es que, digamos, pues que maluco. Lo maluco está es que lo haya dicho el gobierno. Eso sí no Porque nos ustedes gustó. tienen una posición de un aumento de 2 dígitos, ¿no? Nosotros estamos diciendo de 2 dígitos, especialmente porque las dos anteriores fueron de 2 dígitos. Claro, alguien dirá, porque la inflación también era muy alta. Eso tiene también algo de verdad. Pero además porque estamos diciendo que esta es una oportunidad para recuperar parte de la deuda salarial que en los gobiernos proempresariales y neoliberales nos quedaron debiendo. Y ahí tenemos unos estudios económicos muy hartos y muy aburridores de decir aquí por obvias razones, pero nuestros economistas, que son un grupo de economistas, profesores de la Universidad Nacional, nos han venido echando unos estudios sobre qué ha pasado con los temas de la productividad y la inflación. Y esos estudios que ellos tienen arrojan que en los últimos 25 años, ¿sí? Por los temas de la productividad nos han dejado de reconocer a los trabajadores 24 puntos. Y por el tema de la inflación nos han dejado de reconocer en los incrementos del salario mínimo de estos gobiernos 11 puntos. En total nos deben 35. Entonces le estamos diciendo a este gobierno, bueno, no queremos que en un solo decreto lo haga, pero vaya haciéndolo. Digamos que los 2 anteriores han servido para ir recuperando eso, porque evidentemente han sido superiores a la productividad y a la inflación. Y aspiramos que este año también. Y dado exactamente de que no va a haber acuerdo, entonces le estamos diciendo al gobierno, no se preocupe por el acuerdo, que a los empresarios no les va a servir ninguno. Les va a servir el de 6,2, pero nosotros ya rechazamos esa posibilidad. Y entonces estamos hablando de 2 dígitos. Esperamos que de pronto se nos dé. Pues este es un gobierno que ha dicho, vamos a recuperar derechos. Las reformas sociales están hechas en ese modo, ¿sí? Recuperar derechos. Bueno, o uno de tantos de los derechos son los derechos salariales. Entonces, esta es una oportunidad por la cual el gobierno puede hacerlo. Fabio, hay una pregunta que tal vez se hace mucho la gente popularmente, pues, y que también conoce estos temas es, ¿cómo hacemos si en la mesa, claro, usted decía que se termina impactando es al sector privado y bueno, la discusión de los privados es que eso impacta la generación del empleo formal, que es con todas las de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo también incluirá tal vez en esta mesa de negociación a gente que, no sé, que esté desempleada, que sea informal, que pueda dar también otra mirada de la parte de la economía informal, por llamarlo así? Y como otra de las discusiones es que el salario mínimo, y según datos del DANE de enero a octubre de 2023, no lo ganaba el 47% de la gente ocupada en el país. ¿Cómo ven ustedes ahí esa relación, pues, con todas estas luchas de negociación del salario mínimo? Bueno, lo que pasa es que lo que usted dice en todas esas cifras, toca entonces precisarlas un poco. El 50%, estoy aquí con cifras redondas, el 50% de la población en Colombia evidentemente gana menos de un salario mínimo. Pero eso incluye a trabajadores formales y trabajadores no formales en la estadística. Aproximadamente el trabajo formal en Colombia, de los 22, 23 millones de trabajadores que hay 10,5 millones que son formales. Sí. Es decir, que cotizan. Sí. Y la cotización que más o menos refleja esta cifra de 10,5 es la de pensiones. Porque inclusive en esos formales hay gente que está en el régimen subsidiado para no tener que cotizar, ¿sí? Pero si cotiza en pensión, digamos que está obligado por alguna circunstancia en un contrato laboral a hacer la cotización, porque al final es la que permanece en el tiempo. De todas estas, la que permanece en el tiempo y a la cual la gente le interesa tenerla es la de... Entonces hay 10,5 millones, eso da como un 43, 44% de gente que está formal en Colombia. Por eso, y eso puede bajar un poquito, por eso se dice la informalidad está en el 57%. Es decir, es la gente que no tiene un contrato de trabajo y por tal motivo no cotiza. Entonces, de esos 10 millones y medio, ¿sí?
de esos 10 millones que están formales, ¿sí? Entonces hay aproximadamente 2 millones que se ganan el salario mínimo. Pero no quiere decir que ninguno de los otros trabajadores pueda ganarse el salario mínimo. Sí, claro que sí. Por eso se habla de que pueden ser 3 millones y 300.000. Es decir, hay gente que en la informalidad se puede ganar más de un salario mínimo, es cierto. Pero en lo que usted dice, más de la mitad de los trabajadores no se ganan el salario mínimo. Eso sí es cierto. Porque si el 60% son informales, unos poquitos sí se pueden ganar más del salario mínimo, los otros no se lo ganan. Que es toda la gente que trabaja a destajo, que no le reconocen ninguno de los derechos, que los contratan por fuera de la norma y entonces le dan cualquier cosa. Ahí está el tema de los trabajadores de plataformas, algunos le ganan el salario mínimo, otros no, ¿sí? Eso depende exactamente de las opciones y las posibilidades que tiene, pero ellos no cotizan, porque según son inventos del neoliberalismo, que ellos no son trabajadores sino colaboradores. Y ahora hay una tendencia en el lenguaje a decir que no somos trabajadores y no colaboradores. Eso Sí, es, una ayudita. entonces usted ve a una cantidad de grandes gerentes diciendo y mis colaboradores, ¿sí? No dicen mis trabajadores, aunque no debería ser ni siquiera mis. No, los trabajadores de esta empresa, pero dicen no mis colaboradores. Y empiezan a enredar la pita por esas cosas. Entonces, eso que usted dice es cierto, pero por lo menos salario mínimo en el sector formal, hay por lo menos 2 millones de trabajadores que se ganan el salario mínimo, que cotizan. Y en el sector informal hay por lo menos 1 millón más que sí se pueden ganar un poquito más del salario mínimo. Esta cifra en el sector informal no está en ninguna parte. La de la formalidad sí está, porque usted va y mira la estadística de quién está cotizando por salario mínimo y encuentra que son alrededor de 2 millones. Entonces, ese es el tema realmente que hay sobre el tema de la proporción de trabajadores. Y lo otro es la cacareada tesis de los empresarios, de que si se aumentan los ingresos de los trabajadores, entonces se reduce el empleo, es decir, se destruyen empleos, dicen ellos, aumenta la tasa de desempleo, pobrecitos ellos están preocupados por eso, y adicionalmente aumenta la informalidad. Realmente no pasa ninguna de esas dos cosas, es una tesis absolutamente rebatida, refutada por los hechos, por la experiencia, pero inclusive por un premio Nobel. Sí, yo siempre hablo del premio Nobel. David Carr, un economista gringo, se ganó en el Valerie lo 2021. entrevistó. Ah, bueno, perfecto, estuvo aquí, lo trajeron. Entonces el tipo dijo, no señor, el hecho de incrementar el salario, se hizo un estudio sobre el salario mínimo en Nueva Jersey y Filadelfia, menos que usted habrán oído el cuento, y el tipo demostró que a pesar de que en New Jersey se aumentó el salario mínimo, no se destruyó el empleo, que era la tesis neoliberal. Y por el contrario dijo, no señor, hay mejores expectativas de empleo en New Jersey que en Filadelfia por el incremento del salario mínimo. Y por ese estudio le dieron un premio Nobel. Entonces la pregunta es, yo siempre le digo a todos estos de los gremios económicos, incluido Brunman Master, oiga, Brunman Master, le dan un premio Nobel a una persona y ustedes nunca lo han refutado. Sí, ahora lo que Y el decía, premio Nobel no se lo dieron a ustedes, se lo dieron fue a él que demostró lo contrario. Y lo otro son los hechos, ¿sí? En el gobierno de Petro se ha aumentado el salario, ¿sí? Y la tasa de desempleo bajó de 2 dígitos a 1. Claro, algunos dirán, no, pues eso no es tan significativo, pero se redujo, es decir, no se aumentó, que es lo que ellos dicen. sí, pero también ha aumentado la inactividad y otras variables del mercado laboral, ¿no? O sea, Pero es que la inactividad en el mercado laboral es de siempre y la informalidad también. Entonces, esas variables no se han modificado sustancialmente. Yo reconozco que no se han modificado sustancialmente, pero nadie puede demostrar que por los incrementos del salario mínimo del gobierno de Gustavo Petro se hayan destruido empleos, ni uno solo. Y aquí vengo con la afirmación general. Un empresario contrata a la gente que necesita para que su negocio prospere. Si la economía va bien, entonces él entenderá que tiene que contratar gente, lo que valgan. Y entonces aquí viene otra tesis. ¿Quiénes son las personas que más impactan la inflación? ¿Quiénes? Los empresarios que definen cuáles son los precios de sus bienes. Ellos son los que impactan realmente la inflación, no el trabajador. Entonces, claro, usted dirá, pero es que cuando se miran los precios,
va el componente de cuáles son los gastos en los contratos laborales. Pues claro que sí, pero usted no por eso deja de contratarlo. Lo contrata y paga lo que sea, porque lo necesita. Ningún empresario va a dejar de contratar a un trabajador porque le cueste un poco más. Dejará de contratarlo cuando no venda sus mercancías, pero ya otro problema. Claro, es un equilibrio también entre la generación de empleo, la diversificación de la economía. No es un equilibrio, porque el equilibrio no lo determina por sí solo quien define por cuánto me contrata, por cuánto me contrata. El equilibrio no. Está determinado si hay crecimiento económico o no. Claro, en general, digo, en la economía hay que buscar un equilibrio entre que la economía pueda desarrollarse de una manera, también generar empleos, buscar como esas sinergias. Vale, pues. le voy a decir una cosa de fondo. ¿Qué? No depende nunca de ningún equilibrio, porque al final, ¿de qué depende los salarios suyo o el mío? Depende de alguien que quiere pagarle a uno solamente un poquito y no lo que verdaderamente yo represento. Y entonces, ¿la economía dónde queda? ¿En cuál es el que se va a quedar con la riqueza producida? Ese sí es el problema. Entonces, ¿quién se va a quedar con la riqueza? Entonces uno dice, oiga, debería haber una sociedad donde se pudiera redistribuir toda. No, pero esta sociedad no está en hecho. Entonces, el equilibrio, que es lo que usted dice, porque la palabra tiene sentido, está determinado por la correlación de fuerzas entre el señor que lo contrata a usted y la fuerza que yo tengo. En las épocas de mejor desempeño del capitalismo, entre comillas, sí, evidentemente hubo un mejor distribución y le pagaron mejor a los trabajadores. Inclusive el sindicalismo era parte integral de todo ese proceso. Y entonces nuestra resistencia lograba que la cosa no fuera tan grande. En la época del neoliberalismo, ese relativo equilibrio empezó a desbalancearse también. Y entonces uno encuentra que en todas las economías del planeta, en todas, incluida Colombia, ¿sí?, en la relación capital-trabajo, durante la época del neoliberalismo, hemos perdido participación, ha perdido participación el trabajo en lo que llaman las cuentas nacionales, es decir, en el Producto Interno Bruto. Porque el Producto Interno Bruto al final se distribuye entre capital y trabajo. En esto no hay gana-gana, no hay gana-gana. El uno gana y el otro pierde. En esa época la época de oro del capitalismo, finalizando la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente el año 70, ¿sí?, digamos que el trabajo avanzó con relación al capital. Después de la década del 80, empezamos al revés. Empezó a ganar el capital y a perder el trabajo. Y hoy todavía estamos en el punto. Por eso nosotros peleamos tanto de que el salario tiene que ser mucho más alto. Y eso no va a quebrar a nadie y no hay equilibrio. Repito, el equilibrio se da es cuál es la correlación de fuerzas entre quien contrata y quien es contratado. Y esa pelea la perdimos desde 1990 en el planeta, cuando se cayó la Unión Soviética y China también desapareció, por lo menos como estados obreros. Hoy siguen siendo estados muy potentes, tanto los unos como los otros, pero ya no como estados obreros. Claro, y ahí hay una tensión, digamos que nosotras incluso tenemos un podcast y hablamos en uno de los capítulos sobre esta tensión entre el neoliberalismo y la participación del Estado en la economía, que es la tensión que vemos mucho más evidente ahora, en donde llega este gobierno que tiene unas ideas de una mayor participación del Estado en la economía, después de que hace 30 años, digamos, sobre todo, toda la seguridad social pasara a manos, digamos, mixtas, ¿no?, y una mayor parte de los privados, y bueno, hay como una tensión que nosotras hemos, digamos, que contado. Pero también nosotras hablando con economistas nos decían que ahora la discusión no es tanto de unos contra otros, es decir, neoliberalismo contra una mayor participación del Estado, sino que buscar una forma, un punto medio entre cómo la generación de capital o las empresas podían darle bienestar a la gente y cómo también se pensaban en formas de redistribuir la riqueza. ¿Usted cómo lo ve, uno, en esta discusión del salario mínimo y esta, digamos, posición que tienen los empresarios? Dice, bueno, sí, pero yo también estoy generando empleo, tengo estos, no sé, les doy estas cosas, este bienestar a un grupo de personas, a unas comunidades, gente que, por ejemplo, explota recursos
que es otra de las tensiones, ¿no? Una minera petrolera que está en una zona y entonces explota recursos, pero igual tiene como unos programas sociales y no sé qué, que es un poco como la posición de las empresas, como Sí, venga, sí. yo igual estoy dando bienestar. ¿Cómo ustedes no ven que hay un punto medio en el que ustedes pueden acordar ese bienestar? No, yo sigo insistiendo que no hay puntos de equilibrio, que lo que hay es cuál es la correlación de fuerzas entre unos y otros. Porque cada vez que el capital sea mucho más fuerte, ¿sí? Inclusive frente al Estado, porque el Estado al fin y al cabo es un elemento de redistribución, y esto sí es clave, esto sí vale la pena decirlo con toda la fuerza. Si uno no entiende que el Estado está hecho de alguna manera para satisfacer una serie de necesidades que nosotros llamamos derechos, ¿sí? El derecho a la salud, el derecho a la educación. Si el Estado no es fuerte en eso, no va a haber ningún sector del capital que se preocupe por el resto y el conjunto de la sociedad. Se ocuparán de unos pocos y harán inclusive lo que ellos llaman bienestar de su empresa, para decir que tiene mecanismos para atender a las necesidades, pero no va a atender a toda la población. El Estado, en cambio, sí puede estar obligado a eso. Y por eso nosotros no creemos en las buenas, ahí sí como se dice, manifestaciones o expresiones o que quieren realizar esa relación de carácter social con la población. Porque ellos no, eso no es su interés. Ellos no están hechos además para eso. Los que están hechos para eso, y bueno, yo creo que el Estado tiene que ver con una situación, es definitivamente el Estado. ¿Y dónde está la esencia de esa discusión? En la tributación. Óigase muy bien, en la tributación. Si todas esas empresas no pagan sus rentas y empiezan ahí sí como se dice, a ganarse secciones de sus rentas porque presuntamente hacen alguna inversión social, la pregunta es, ¿están simple y llanamente diciéndole que el Estado no? Y bueno, ¿y por qué el Estado no? Ah, bueno, porque ellos saben que al final el Estado inclusive puede ahí sí como se dice, ser mucho más fuerte frente a ellos. Pero esa relación la resuelve la correlación de fuerza política. Si hay algunos que creemos en las buenas intenciones del gran capital o algunos que creemos mejor, dice, no, pero es que el Estado está en la obligación de darnos unos derechos. Yo estoy en esa posición, entonces voy a defender esa. Entonces no será un asunto, ahí sí como se dice, de condescendencia suya, sino de una obligación, ahí sí como se dice, social, de lo que es las rentas y la riqueza. Y como nosotros sí partimos del hecho de que la riqueza la creamos son los trabajadores, es decir, no hay riqueza si no hay trabajo. Habrá capital y habrá tierra, pero si no hay trabajo, esa tierra no sirve para nada y ese capital tampoco. De el colchón no hacen nada. Una tierra sin un golpe en la tierra tampoco sirve para nada. Da maleza, pero no da producción. Entonces, es el trabajo. Entonces, nosotros sí creemos que un efecto redistributivo de las ganancias y del esfuerzo del trabajo es que el Estado sea muy fuerte para atender eso que nosotros llamamos derechos. Obviamente que ellos no están de acuerdo. Pero ¿eso quién lo define? La relación. ¿Por qué hubo estados obreros? Hoy, ¿por qué no los hay? Bueno, porque esa correlación de fuerzas se mueve en la historia y hoy se sigue moviendo. En Latinoamérica creo que estamos en ese tema en el cual ganamos aquí, perdemos después, es decir, no se da una definición absoluta sobre ese desarrollo, pero ahí estamos. A Colombia nos tocó por primera vez con Gustavo Petro, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, acá hay bastantes temas que hay que tocar, entre esos de la redistribución de los ingresos. Creo que es muy importante dar esas discusiones como país, como sociedad, como empresarios, bueno, como trabajadores. Y por eso cada vez que hablan de las reformas tributarias, cuando ellos tuvieron sus gobiernos, los que peleamos eran nosotros. Nosotros nos opusimos a todas las 30 reformas tributarias que hicieron los gobiernos neoliberales en los 33 años. Y la única reforma tributaria que hemos respaldado es la de Petro. Es la única. ¿Y cómo ha sido ahora entonces ser un sindicato que apoya a un gobierno y no un sindicato que Hacia está hacia oposición, oposición? 100%. Yo repito aquí una frase que me gusta repetir. Yo la conocí en los muros de la universidad. Cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas.
Después supe que era una frase muy célebre de este poeta uruguayo Benedetti, ¿sí? Y que es una expresión de amor, además, ¿sí? Entonces después aprendí eso. Primero no lo Está viendo sabía. ahora qué hacer. Entonces la pregunta es, ¿y ahora que yo sabía hacer oposición y me las sabía todas, ¿sí? Sabía qué hacer frente a uno, y resulta que ahora no soy oposición, sino que respaldo a este gobierno porque ha enarbolado nuestras banderas. Estamos en un proceso, y entonces luego también, cuando antes tenía doctorado, por ponerlo en términos muy de la academia, hoy soy un aprendiz. Antes era PhD en oposición. Eso, antes era y ya no. Perfecto. Yo creo que es la mejor forma. Hoy soy un mero aprendiz, estoy en el SENA. pero me pagan por hacer la etapa lectiva. De eso hablamos Entonces, también hace poco en la... Entonces, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Estamos escribiendo unas páginas que no habíamos, estaban en blanco. Entonces, no nos pregunten mucho. Estamos, y voy a decirlo bien, estamos en ensayo y error, más o menos, o ponerlo en la forma que uno aprende cuando no hay unas cosas muy bien elaboradas. Entonces, aprende uno es a ensayo y error. Tiene un criterio general. Este levantó nuestras banderas, entonces nos sirve que avance. Pero no hay puntos en los que haya desacuerdo y Claro. en los que les tengan que hacer oposición. Claro que sí. Como la reforma laboral que tiene unos capítulos para los sindicatos que también les quita algunas cosas, les pone otras. No, en general, todas las que ha presentado Petro están escritas en el modo derecho, de tal manera que nosotros las respaldamos, ¿sí? Claro, hay cositas que suben y ahí por ahí nos dan un canillazo, entonces decimos ¡ay! Sí, pero si usted hace el contexto general, dice, no, al final la debemos respaldar. ¿Por qué? Porque da más de lo que pueda llegar a quitar, entonces uno no tiene problema con eso, ¿sí? Aunque le duela el canillazo, pero dice, no, zanahoria y garrote. Sí, entonces digamos que la reforma pensional, la laboral, la de salud, la de agraria, la del sistema general de participaciones, digamos que todas en general tienen avances y por eso decimos avanzan en derechos, recuperan algunos derechos, no todos los que quisiéramos, ¿sí? Y por tal motivo les respaldamos. Pero eso no quiere decir que no tengamos encuentros con el gobierno, los hemos tenido, ¿sí? Ahí está el tema de lo que acabamos de decir de Bonilla. Bonilla, ¿por qué salía a decir que el incremento del salario mínimo es tanto? Esa es una fórmula típicamente neoliberal. Nosotros no creemos en esa, que todo se refiere y se reduce única y exclusivamente a productividad y inflación. No. ¿En cuál cree usted? No, nosotros creemos primero que el salario mínimo en Colombia es muy bajo, demasiado bajo, y hay que subirlo. Ahí le preguntaron a ChatGPT que cuánto debería ser el salario mínimo en Colombia. ¿La vieron? No. No la vieron. La hizo Vanguardia. Sí, escribió una nota, un columnista ahí escribió una nota sobre esa vaina. Dije, nosotros preguntamos a ChatGPT cuánto debería ser en Colombia y dijo, debe ser 2.731.935 pesos. Mire, 2 millones, o sea, el doble de lo que hoy tenemos, un poquito más del doble, ¿sí? Eso más o menos también se ajusta a que cuando el DANE hacía esos estudios, daba que el salario mínimo debería ser el doble de lo que pagaban en esa época. Entonces, lo primero, entonces hay una brecha salarial muy grande en Colombia que tenemos que resolver, de tal manera que los incrementos en los salarios es un tema ya mucho más político y de mucho mayor, ¿cómo se dice?, extensión de lo que uno piensa. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Entonces yo digo, una fórmula que verdaderamente nos lleve, no en un año, sino en un tiempo más prudencial, a que de pronto le podamos creer hoy a la inteligencia artificial, ya que está de moda. Bueno, Fabio, muchas gracias. Ya aquí nos pasamos un poquito de su Listo. tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos aquí un espacio en Economía para la People y bueno, esperamos aquí seguir conversando y que nos siga contando cómo va la conversación por el aumento del mínimo. Con mucho gusto, muy amables. Un saludo y un abrazo a toda la People.